contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras cuando realizaba un acto de campaña con sus candidatos en la periferia de Buenos Aires, del cual salió ileso. Milei circulaba en la caja de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, a 20 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojarle plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial. Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la Nación. No hay heridos, fue lo que escribió enseguida en sus redes sociales el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni. El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones. La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la Agencia Pública de Discapacidad que salpica a Karina Milei, que es la mano derecha, como ustedes saben, de su hermano, y la secretaria de la presidencia. El presunto esquema de corrupción estalló con la difusión a partir del 19 de agosto de varios audios atribuidos al entonces titular de esta Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spañulo, quien fue despedido poco después de la filtración. En los audios, la supuesta voz de Spañulo atribuye a Karina Milei el cobro de una parte de las compras de esta agencia a la droguería suiza argentina, que distribuye los fármacos, y niega las acusaciones. A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria, dice la voz atribuida al exfuncionario, quien asegura haber avisado al presidente de la supuesta trama de su hermana. El gobierno había permanecido en silencio al respecto hasta ayer, cuando el propio Javier Milei le dijo a los periodistas desde esta caravana en la que participaba antes de los incidentes: bueno, todo lo que dice Spañulo es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió. Vamos a profundizar en esta información. Estamos en contacto para eso con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal desde Buenos Aires. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, Romina y audiencia de En Perspectiva. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, esta situación que vivió ayer Javier Milei llamó mucho la atención, pero como siempre, claro, hay, y más en la política argentina, hay dos relatos, ¿no? O dos interpretaciones de lo que sucedió, ¿no? Sí, ya venía muy enrarecido el clima político, ¿no? Por esto que tú estabas comentando, las acusaciones de corrupción, con un intercambio muy violento a nivel verbal que ahora pasó a los hechos, ¿no? Para Javier Milei lo ocurrido es un intento de magnicidio, es algo que puede compararse con los atentados que sufrieron en campaña, por ejemplo, Donald Trump o Jair Bolsonaro en su momento, y el gobierno no dudó en atribuirle el atentado al kirchnerismo, así en general, no a una persona en particular. El propio presidente y su candidato a senador, José Luis Esper, que es el otro que lo acompañaba en la camioneta, desde las redes sociales dijeron que la culpa era del kirchnerismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio nombres, mencionó un par de personas detenidas, a las que se había vinculado con otras protestas violentas anteriores, y como ya había ocurrido en manifestaciones por las jubilaciones, se volvió a hablar sobre la connivencia entre barra bravas del fútbol con protestas políticas. Desde el punto de vista de la oposición, en cambio, lo de ayer era algo previsible y ellos insinúan que el gobierno casi que estaba deseando que ocurriera para poder cambiar el foco de la opinión pública que estaba centrado en las denuncias de corrupción contra el gobierno. Por ejemplo, el intendente de Lomas de Zamora, donde ocurrió la agresión, Federico Termin, que es un dirigente kirchnerista, culpó a la propia organización de la caravana oficialista, por exponerse a agresiones en un barrio en el que dijo: hay mucha gente enojada con el gobierno por la política económica. Y dijo textualmente: ellos no sé qué esperaban, que la gente los salude mientras pasaban, que los vecinos se vayan acercando a saludar. Realmente no lo entiendo. ¿Cómo poniendo toda la responsabilidad en la seguridad presidencial y en la
organización del acto. Lo cierto es que lo de ayer ya se había visto antes en otros actos de campaña. El fin de semana habíamos visto en la localidad de Junín, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde habían agredido a José Luis Esper, el candidato a senador por el oficialismo. Y bueno, todo indica que esto va a ir increciendo hasta las elecciones. Les recuerdo que se vota el 7 de septiembre, es decir, el domingo de la semana que viene, y aunque son solamente elecciones provinciales para la legislatura de Buenos Aires, para el gobierno va a ser un punto de inflexión. Milei está convencido de que si gana ahí en el bastión electoral del kirchnerismo, va a cambiar el clima político y eso le va a allanar el camino para ganar las elecciones legislativas de octubre. Fernando, ¿y cómo puede influir estos hechos, estos últimos hechos, en lo que van a ser estos últimos días de campaña de cara a la provincial, pero también de cara a las legislativas nacionales? Bueno, es todo un debate, ¿no? ¿A quién favorece y a quién perjudica el hecho? Hay una primera conclusión que es innegable, y es que, bueno, esto vuelve a polarizar el escenario, porque toda la campaña oficialista está centrada en el eslogan "Kirchnerismo nunca más", y también "libertad o kirchnerismo". La polarización al gobierno le sirve porque quiere que no haya votos en el medio. Pero bueno, en las últimas semanas había tenido muchos reveses, se peleó con ex aliados, se peleó con gobernadores provinciales, sufrió varias derrotas parlamentarias en el Congreso y terminó con esta denuncia contra Karina Milei por presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad. Entonces todos estos problemas habían hecho que se visibilizaran más las opciones de centro, que surgieron como una opción moderada y podían quedarse con votos de Milei. En el equipo de Milei está convencido de que eso les haría perder votos. Por eso lo que plantean es una dicotomía total. Si pierde Milei, vuelve el kirchnerismo. Así que a primera vista uno podría apresurarse a concluir que este tipo de agresiones le juegan a favor a Milei. Pero bueno, hay que ver si eso después realmente se materializa o no en la intención de voto, ¿no? Lo de los audios y este escándalo con el tema de los medicamentos que aparentemente involucrarían a Karina Milei, eso sí le juega en contra, digamos. Veía ayer alguna encuesta que hablaba de ese punto en particular. Bueno, es muy interesante ese tema. Vos sabés que en general los encuestadores creen que lo que hace ese tipo de escándalos es reforzar el punto de vista que cada uno ya tenía tomado antes, pero que no es tan fácil que la gente cambie la decisión del voto. Fíjate lo que está ocurriendo con el tema de Karina Milei. Le preguntan a la gente: ¿usted está enterado de las acusaciones contra la hermana del presidente por presunta corrupción? Y 95% dice que sí, que está enterado. Le preguntan si cree que las acusaciones son ciertas y si son graves, y como un 70% cree que sí, y que Karina y los primos Menem están involucrados en esta situación. Ahora, después le preguntan: dígame, ¿y esto a usted le va a hacer cambiar su intención de voto original? Un 82% dice que no. Solamente una pequeña minoría, un 16%, dice que esto lo podría hacer revisar su intención de voto. Así que es como una cuestión bastante ambigua, ¿no? No puede decirse que el gobierno no se haya visto afectado, pero lo que tienden a creer los encuestadores es que más bien lo que hace es reforzar las percepciones previas y polarizar justamente el escenario político, que de alguna forma es lo que busca Milei. Te cuento que en este momento los sondeos para la elección provincial de Buenos Aires están dando muy parejo, lo cual para Milei ya es todo un buen resultado, casi una victoria, porque ahí generalmente gana con diferencia el peronismo. Y para las legislativas de octubre, un triunfo a nivel nacional de Milei es lo que se está esperando, con unos 10 puntos de ventaja sobre el kirchnerismo. Pero bueno, esto no significa que no haya nada que haga cambiar la voluntad de voto de los argentinos, ¿no? Pero de hecho parece la situación económica, en definitiva, es
es un tema más presente para los argentinos o que toman más en cuenta a la hora de definir el voto? ¿Eso es lo que está planteado de alguna forma más allá de estos escándalos, de este episodio o de cómo sea el relato cuando se dan este tipo de situaciones como las que vivió ayer Milei? Los politólogos están convencidos de que es así y hay algunos antecedentes históricos que parecen claros respecto de este tema. En 2011, cuando se reeligió Cristina Kirchner con un abrumador 54% de los votos, por un lado era un buen momento de la economía, había récord de consumo y en plena campaña electoral estalló un escándalo que salpicaba al candidato a vicepresidente Amado Boudou sobre desvíos de fondos públicos en un proyecto de construcción de viviendas sociales. Sin embargo, arrasó Cristina. Después en la gestión de Mauricio Macri, la elección de medio término, también una gran victoria de Macri, a pesar de que en ese momento había todo tipo de denuncias en contra del gobierno y denuncias por presunta violencia policial, y Macri ganó. Pero después, cuando la situación económica se complicó, bueno, ahí perdió contra Alberto Fernández ya en la primera vuelta. Así que lo que más preocupa al gobierno definitivamente es mantener bajo control la situación económica, lo cual, por sintetizarlo, se centra en dos indicadores fundamentales: que la inflación siga debajo del 2% mensual y que el dólar no toque el techo de la banda de flotación. Ellos admiten que hay una extrema volatilidad del mercado que se reflejó en una suba muy importante de las tasas de interés, pero lo atribuyen todo al temor del electorado por una eventual victoria del kirchnerismo. En la jerga del oficialismo, ellos lo llaman a eso el riesgo Cuca, porque cuando les preguntan, bueno, ¿qué pasó que el riesgo país subió a 850 puntos cuando ustedes esperaban que a esta altura podría estar debajo de 500? Y el ministro de Economía, Luis Caputo, dice, no es que la gente desconfíe de la economía, lo que pasa es que han visto cómo en el Congreso se votan leyes que afectan, que atentan contra el equilibrio fiscal, y la gente tiene miedo y adopta actitudes defensivas. Así que bueno, está el gobierno tratando de contener ese tema a un costo muy alto, que es el de una fuerte contracción monetaria, que ya el ministro admitió que puede llevar a un enfriamiento de la economía. Pero bueno, por lo menos, por lo pronto, está tratando de defenderse en esos dos frentes: la economía, y se está insinuando que va a haber un contraataque en las acusaciones de corrupción, donde se va a iniciar acciones judiciales contra Diego Españolo, el que vos comentabas que era ex abogado y ahora rival de Javier Milei. Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, gracias como siempre por esta actualización. Seguimos atentos, volvemos a conversar en cualquier momento. Mañana, sin ir más lejos, te escuchamos. Un abrazo grande. Abrazo y hasta mañana.